llega a tu bolsillo. Es momento de escuchar Economía Popular. El tema que vamos a abordar el día de hoy es algo que se viene anunciando desde el gobierno. Un bono alimentario es lo que se ha mencionado incluso desde la recomendación que dio Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reservas del Perú. Recomendación que lo tomó a bien el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, y en la que se pretende beneficiar a 6.5 millones de familias en extrema pobreza, según la información oficial. Y que en estos momentos el Ministerio de Inclusión y Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, viene actualizando la base de datos de la población que tendría que ser focalizada para que el bono alimentario llegue realmente al grupo de familias que necesitan en estos momentos. Sobre el tema de bono alimentario, hablamos con el decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor Carlos Castro Gau. Señor Castro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa y el bloque de Economía Popular. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa Noticias y al bloque de Economía Popular y a tu persona, Pedro, ¿no? Y en buena hora que nos convoque y estoy a tus órdenes. Por favor, bono alimentario. En una situación de crisis, y mucho más aún sorprende que haya sido el presidente del BCR, Julio Velarde, el que diera esa recomendación que el Ministerio de Economía y Finanzas ha comenzado a implementar y ha mencionado que en por lo menos 2 semanas ya se tendría una decisión tomada respecto de esto. ¿Cuál es su opinión? Sí, tomamos conocimiento el día domingo, ¿no? En la noche, en una entrevista, ¿no? Realizada al ministro de Economía y Finanzas, a Oscar Graham, pero no hizo las precisiones del caso y qué criterios se iban a aplicar. Después habló de algunos montos referenciales que posiblemente se estaría provisionando 400 millones en un tiempo de 3 meses, estamos hablando de 1.200 millones, pero hacemos un cálculo. De acuerdo a la cifra que has anunciado, Pedro, de 6,5 millones de hogares, si le damos un bono, ya sea único bono o 100 soles mensuales, supongamos que sea un bono de 300 soles, estamos hablando de más de 1.900 millones de soles. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces sobrepasa un poco la provisión de lo que ha anunciado Economía y Finanzas. Entonces yo creo que se está viendo en primer lugar una improvisación porque deberían de definir los criterios. En primer lugar, para que resulte recoger un poco la deficiencia que hubo en el pasado, en la época del COVID, en cuanto a la focalización. Es fundamental la adecuada focalización de atender con este bono alimentario al que realmente necesita, a fin de buscar la mayor rentabilidad social de esos hogares que sí están en una situación sumamente difícil de crisis alimentaria, sobre todo. En otro, digamos, en otro escenario también es importante ver para ese tema de focalización, Pedro, juntarnos no solamente Economía y Finanzas, MIDIS, sino con los gobiernos regionales y locales para buscar esa focalización con un enfoque territorial, geográfico, a fin de no duplicar esfuerzos con otros programas. Yo me pregunto, ¿se va a beneficiar a los hogares que no han recibido nada desde la época del COVID hasta la fecha de hoy? ¿Se va a duplicar este bono con hogares que reciben de una u otra forma ayuda de otros programas sociales, ¿no? Tanto alimentarios o de entrega directa, como el programa Juntos, por decir, o Pensión 65? Tenemos que ver ese cruce, porque si no, posiblemente vamos a pecar de dar a hogares que realmente no necesitan, porque ya están recibiendo ayuda del Estado. Claro, pero y hay que señor ver Castro, si el Estado tiene los fondos suficientes, Pedro. Señor Castro, sin embargo, ¿por qué en estos momentos, al parecer, hay un consenso respecto a la necesidad de un bono alimentario y no se la califica a esta medida como una medida populista, como en su momento se llamó a otros bonos, otros subsidios económicos que dio este gobierno, el de Sagasti, el de Vizcarra? ¿Cuál es la diferencia que podríamos palpar en estos momentos que hace necesaria esta manera de atender a la población desde el gobierno con un bono alimentario? Sí, es más, el Colegio de Economistas de Lima desde el año pasado, desde el mes de octubre, noviembre, dijimos que de acuerdo a la situación que estábamos viviendo y que se venía la crisis alimentaria a nivel mundial, el efecto inflacionario en la canasta familiar iba a afectar a muchos hogares del país.
y como está sucediendo al día de hoy. Y dijimos que mucho más efectivo era un bono alimentario, porque así lo denominamos, ¿no?, que el subsidio que se estaba dando a la gasolina, ¿no?, a los combustibles, e incluso esa exoneración de impuestos a esos 5 productos de la canasta familiar. Porque hemos visto que en la cadena no se había considerado toda la cadena, ¿no? Y es más, por la informalidad que existe también la distribución de los mismos, no se beneficiaba el consumidor final. Entonces, yo creo que esos recursos se debieron destinar, como bien estamos discutiendo ahora en este espacio, la entrega de ese bono alimentario. Pero el tema es menos con improvisación, sino con criterios técnicos y sobre todo beneficiar al que realmente necesita. Porque yo me supongo, y ahí sí sería bueno ponerlo en discusión, no solamente en este momento, sino que da para más, Pedro, y más aún en el espacio que ustedes conducen, va a ser 300 soles, va a ser 600 soles, ¿y en qué tiempo se va a entregar? ¿Se va a entregar en 2 cuotas, 3 cuotas? Pero ahí está el problema. Importante para atender esa crisis y esa vulnerabilidad que están muchos millones de peruanos actualmente. Pero no hay forma, señor Castro, de acelerar la entrega del subsidio económico, porque valgan verdades, hay subsidios que llegan a hogares empobrecidos a los 5 meses, 6 meses desde que se anunció. Y hay gente que necesita con urgencia este subsidio, esta ayuda económica para que pueda acceder a alimentos, y va a tener que esperar el mismo tiempo de 4 meses, 5 meses. ¿Cuál es el principal problema que ha hecho que la entrega de subsidios económicos sea tan lento y perjudicial para las familias que necesitan con urgencia el dinero? Sí, tenemos que usar las herramientas digitales. Una vez focalizado, si hablamos a nivel de hogares, tiene que ver un representante o un jefe de hogar que pueda hacer uso de este bono, ¿correcto? Entonces, con herramientas digitales tenemos que diferenciar cómo vamos a aplicar la estrategia en las ciudades urbanas, que creo que la mayoría de los hogares tienen hasta un celular, y que a través del celular, ya con un código, puedes tú hacer uso, ¿no?, de ese monto designado por cada hogar, ¿no? Y es más, ese cheque, ese certificado, por decirte que se me ocurra, de 300 soles, pueden ir a cualquier establecimiento, a un supermercado y hacer uso de compra de alimentos. Eso justamente también le quería preguntar, ¿cómo hacer realidad que el nombre tenga esa finalidad? Si lo llamas bono alimentario, que realmente sea para alimentos, y que una vez llegada a la cuenta de la persona, el dinero, el subsidio económico, no se destine para otras cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con otros subsidios económicos? ¿Cómo poner ese candado? Que el dinero que está entregando el gobierno realmente sea para ayudar a esas familias que en estos momentos atravesamos o atraviesan una situación crítica a nivel internacional con el tema de los alimentos, y el encarecimiento de los costos de vida se permita paliar un poco con esta ayuda económica. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo garantizarlo? Es bien fácil. Ahora nos damos cuenta que es importante también hacer alianza con el sector privado, y es importante porque nuestra economía tiene que tender en los próximos años a ser una economía formal, porque la formalidad sí nos trae beneficios. Incluso la formalización, ahora no es el tema, Pedro, pero cuando tú creas conveniente nos invita, es cómo promover una estrategia de formalización que se vea como beneficio hasta para el pequeño y microempresario. Esa estrategia nunca ha habido en el país. Y si no vemos como objetivo supremo ver qué le toca al sector privado, qué le toca al sector público para asumir ese proceso de formalización. Como tú lo has dicho, en las ciudades urbanas es sencillo. Hay una serie de posibilidades, de alternativas, de compras en establecimientos formales para alimentos. Tú vas con ese bono vía digital con tu teléfono o con el código y con tu DNI, inmediatamente puedes hacer uso de ese bono por 300 soles. Es por ello que quien tenga que diseñar esa distribución tenemos que trabajar. Si esa bancarización está a través de una cuenta del Banco de la Nación, esa cuenta lo puede hacer uso en cualquier establecimiento formal en que pueda proveerse de alimentos. El problema es mucho más delicado en la zona rural y tenemos que actuar con inteligencia. Ahí creo que tenemos que actuar con lo que se tiene más cerca
de la familia y si es posible, mejor ver una distribución de alimentos más adecuado, porque va a ser imposible que ellos hagan uso de esta tecnología digital. Ahora, señor Tenemos Castro, que ser realistas también. Señor Castro, sin embargo, lo que leía también como información el día de hoy que respecta a este bono alimentario, se tendría que atender a las familias pobres y a los nuevos pobres, que es como se califica al grupo social que perdió el trabajo, perdió el nivel de ingresos económicos y que subsiste en esos tiempos de pandemia que aún se está registrando a nivel global y que terminó ingresando a este umbral de pobreza, probablemente luego de haber estado en la clase media, se convirtió en una familia pobre. Y si estabas en condición de pobre, estás en pobreza extrema. Pero en la base de datos del INEI no figuras como tal, porque ese censo fue de 2017. Hace falta un nuevo censo, como anunció el presidente Pedro Castillo, para actualizar la información catastral, socioeconómica, demográfica, que en estos momentos se está registrando durante la pandemia. Bueno, los censos lamentablemente van a ser siempre necesarios aquí en el Perú, mientras que no construyamos una data de que debe tener el ciudadano desde que nace, para visualizar qué servicios públicos recibe el ciudadano, ¿no?, desde su nacimiento y hasta la fecha. Por decir un caso, RENIEC debería ser la mejor base de datos del país, incluso para los programas sociales, porque ahí debe estar registrado en dónde estudia, en dónde trabaja, en dónde ha estado quizás con una pena no privativa de su libertad. Eso no existe en el Perú. Mientras que no construyamos esa hoja que pueda ser utilizada por las distintas entidades públicas, como existe en otros países más institucionalizados, no vamos a mejorar con esas políticas públicas en favor de la población. Bueno, ojalá que se pueda mejorar esa política públicas con voluntad, con decisión, para que pueda ser eficiente cualquier medida de ayuda y asistencia humanitaria que el gobierno, que este gobierno, cualquier otro, pretenda hacer, señor Castro. Sí, y lo otro, creo que debe ser un combo, no solamente el bono alimentario, sino fortalecer con una adecuada focalización cómo podemos ayudar con otros programas sociales, incluyendo con el fortalecimiento, porque no hubiera sido lo ideal, pero tenemos que fortalecer también programas de ayuda alimentaria, pero con inteligencia, con creatividad y de acuerdo a la realidad territorial que tienen las poblaciones en los distintos departamentos, provincias y distritos del país, porque Lima tiene una mirada muy distinta de lo que pasa en sierra y en selva. Creo que también tenemos que ser coherentes con esas políticas y ese accionar del Estado en su conjunto en los 3 niveles de gobierno, Pedro. Señor Castro, muchas gracias por su participación en este bloque de Economía Popular con ese tema bastante interesante e importante del bono alimentario, que el gobierno, sin duda alguna, que en los días posteriores irá dando mayores luces sobre a quiénes se va a beneficiar y cuál es el mecanismo de atención que se va a implementar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Te agradezco, Pedro, y cuando crean conveniente estaremos presentes en tu espacio. Bien, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Les dejamos